Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. En muchas casas argentinas de hace más de medio siglo había un frasco de vidrio o una caja de latón con estas galletas doradas y crujientes. Se llamaban By Biscuit, un puente perfecto entre un bizcochuelo y una galleta. Un sabor que hoy traemos de vuelta como se hacía antes. En mi caso con el aroma a anís, tal como las preparaba mi nona Norma. Los ingredientes para preparar estas galletas del recuerdo son 6 huevos de tamaño regular, 200 gramos de azúcar, 230 gramos de harina 4 ceros, un toque de esencia de vainilla y una cucharadita de anís en grano, que les da ese aroma inconfundible. Lo primero que hice fue preparar el molde, uno rectangular de 23 centímetros de ancho por 30 de largo. Lo enmantequé un poco en la base, coloqué un papel manteca y volví a enmantecar. También los bordes laterales y espolvoreé con harina. Antes de empezar con la mezcla, encendí el horno a temperatura media a unos 180 grados centígrados, para que esté listo al momento de hornear. Lo siguiente que hice fue poner los huevos en un tazón para batirlos, cascándolos aparte para asegurarme de que estén bien. Si los huevos son muy grandes, se pueden usar 5 en lugar de 6. Agregué el azúcar e inmediatamente con un batidor de alambre batí para romper el ligue y espumarlos un poco. Si se baten los huevos manualmente, conviene colocar el tazón sobre un baño María para entibiar la preparación, ya que el calor facilita el batido. Y bato bastante hasta que la mezcla esté bien espumosa y haya ganado volumen. Para mí estas galletas son del recuerdo, porque cada verano después de Navidad viajábamos a Santa Fe a visitar a mis abuelos. Llegábamos justo después de la siesta para la hora del mate. Sentados en la galería del fondo, en esos sillones de hierro blancos, el aroma del jazmín del país separando la galería del patio y rodeados de variedades de helechos en maceta. Los adultos tomando mate en el calor del verano y nosotros los chicos escuchando sus conversaciones. Y mi nona Norma sacaba de una caja de lata los By Biscuit. De chico me parecían demasiado secos, pero hoy son algo que disfruto mucho con un té o un café, sobre todo porque me devuelven esos recuerdos. Una vez que los huevos con el azúcar han llegado a una crema espesa y sostenida, lo que se llama punto cinta o letra, la aromatizo con una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharadita llena de anís en grano. Mezclo bien para que el aroma se distribuya parejo. Luego agrego la harina 4 ceros tamizada, de a poco integrándola suavemente con movimientos envolventes, para no perder el aire de la mezcla. Es importante no batir en este punto, sino incorporar con paciencia hasta que no queden rastros visibles de harina. Acuérdense siempre de tener el horno precalentado a la temperatura indicada. Con la mezcla lista, la vierto en el molde que preparé al principio, procurando que se distribuya pareja. Con una espátula aliso suavemente la superficie y doy un par de golpecitos suaves contra la mesa para asentar la masa y eliminar burbujas grandes de aire. Llevo al horno precalentado a 180 grados centígrados y horneo durante 25 a 30 minutos. Una vez cocido, lo retiro del horno y lo dejo enfriar. Antes de desmoldar, paso un cuchillo por los bordes para desprenderlo sin dañarlo. Luego lo vuelco sobre una tabla y retiro el papel manteca con cuidado. Antes de cortar, emparejo los extremos retirando la parte del borde. Este paso es opcional, pero ayuda a que todos los bastones tengan una textura pareja y una presentación más prolija.
y recién entonces lo corto en bastones parejos, de unos 2,5 a 3 centímetros de ancho. Así se hornean de forma uniforme en el siguiente paso. El nombre biscuit viene del francés y significa cocido 2 veces, y justamente es eso lo que vamos a hacer. Después del primer horneado como bizcochuelo, estos bastones volverán al horno para quedar bien dorados y crocantes. Corto ahora a la mitad y coloco los bastones sobre una placa, dejando un pequeño espacio entre ellos para que circule el calor. Los llevo al horno nuevamente, esta vez a temperatura baja, a unos 150 grados centígrados, para que se sequen sin quemarse. El tiempo puede variar, pero en general con 20 a 25 minutos alcanza. Lo importante es que queden bien secos y crujientes, así se conservan durante semanas en un frasco o lata bien cerrada. Al sacarlos del horno, los paso enseguida a una rejilla para que se enfríen por completo. En mi caso, preparar un té con leche es el preludio ideal para disfrutar estos Buy Biscuit crocantes y dorados. Y el ritual de mojarlos en el té suaviza su textura seca y los convierte en el acompañamiento perfecto para la infusión. Es un momento simple y reconfortante que invita a saborear despacio y disfrutar de estos pequeños placeres caseros. Si alguna vez disfrutaron de los Buy Biscuit, cuéntenme en los comentarios cómo los recuerdan y con quién los compartían. Que me encanta leer esas historias que, como esta receta, mantienen vivos los sabores y las memorias. Si les gustó el video, no se olviden de dejar su me gusta y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Muchas gracias por acompañarme hoy. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.